Tengo 50 yuanes aquí. ¿Podría alquilarle por 3 días para que sea mi papá? Tengo cosas muy importantes que hacer, no tengo tiempo para jugar a las casitas aquí contigo. Pero tío, por favor, ayúdame. Solo 3 días pasados los 3 días. Te prometo que no te molestaré. Esto no tiene nada que ver conmigo, mi tiempo es muy valioso. Si sigues molestándome, no me culpes si le digo a tu profesor. Pero tío, por favor, ayúdame. Este hombre me parece familiar. ¿Es Jian Chen el hombre más rico del mundo? Parece que sí. ¿Cómo es que el Sr. Jian está molestando a un niño? Sr. Jian, el director acaba de avisarme que si quiero obtener los resultados del análisis de sangre tendré que esperar 3 días. Está bien, 3 días son 3 días, ahora levántate. ¿Esta casa es habitable? Esta casa ya es pequeña y además está llena de botellas vacías. No entiendo cómo pueden vivir aquí. No es así. Estas botellas vacías se pueden vender por dinero. Así es como Xiaomi puede comer. Si no te gusta, ahora mismo las recojo. No te molestes. ¿Vives solo en esta casa? ¿Dónde están tus padres? Es huérfana. Xiaomi. Sal un momento. Xiaomi es una niña que encontré en el río de la aldea Li hace años. Tío, afuera ya está oscuro. Te he preparado una cama limpia. En casa no solemos recibir visitas. Xiaomi te quiere mucho. Quédate una noche. Para acompañar a la niña. Tío, hace frío por la noche. Te he preparado una manta. Olvídalo, tú tápate. Duérmete tú, ¿cómo voy a dormir si estás aquí parado? Yao yao. Tío, entra a descansar. Afuera hace mucho frío. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Sé que al tío no le caigo bien. Por eso no quiero molestar su descanso. ¿Es tan tarde? ¿A dónde va? Tío y tía, cuando terminen de beber, ¿pueden darme estas 2 botellas? ¿Quieres estas botellas? Sí. Está bien. Ve y recógelas tú mismo. Estos dos imbéciles. Ten cuidado. Niño, ¿estás ciego? ¿Crees que no te voy a atropellar? ¿Cómo conduces? ¿Qué te importa? Aquí todos saben que no tiene padre ni madre. Lo siento, tío. Te he causado problemas. Te salvé porque soy tú. Tutor legal si te pasa algo. No puedo eludir la responsabilidad. La abuela dice que papá es como una montaña que protege a Xiaomi en momentos clave. Que bien. Xiaomi finalmente tiene un papá. Cuando termines con la reunión de padres,
Me iré. Tío, esto debe ser muy caro. Vámonos, Xiaomi no quiere comer más. Te traje aquí solo porque tenía hambre. Tío, cuando Xiaomi gane mucho dinero, definitivamente te lo agradeceré. Tío, tú también come. Tranquilo, no nos volveremos a ver. Abuela, mira lo que traje. Déjame ver. Trajo brochetas de carne solo para que las coma la abuela. ¡Qué buena nieta! ¡Qué rico, esto es lo mejor! Que la abuela ha comido. La abuela no puede comer más lo que queda. Es para Xiaomi. Tío, hoy te he causado problemas. Esto es para ti. No, quédate con eso. La abuela dice que papá es como una montaña que protege a Xiaomi en momentos clave. Qué bien, Xiaomi finalmente tiene un papá. ¿Por qué está acostada aquí? Tío, ¿estás despierto? ¿Qué es esto? No quería molestar el descanso del tío. Así que, ¿Eres tonta? El cuerpo es tuyo. Si estás enferma, ¿cómo vas a la escuela? tío, no te enojes. Ahora mismo voy a la escuela. Señor Jian. Señor mayor, dígame. Señor Jian. Xiaomi. Es una buena niña obediente. Soy incapaz. No tengo la capacidad de darle una infancia feliz. Tampoco tengo la capacidad de darle una buena vida. Y mucho menos la capacidad de darle esperanza. ¿Eres tonto? Tu cuerpo es tuyo. Si estás enfermo, ¿cómo vas a la escuela? Es tan bueno tener un papá. Señor Jian. Lo sé. No te gusta este niño. Solo te pido que la ayudes. Incluso si es solo para que sienta un poco de amor paterno. Señor Jian. Yo ya. No tengo mucho tiempo. Te lo ruego. Cuida de Xiaomi.
Hola, secretario Lee. Te envío una ubicación, ven aquí. Abuela, ya volví de la escuela. Abuela. Tío Jian, ¿dónde está la abuela? Xiaomi, ven. ¿Dónde está la abuela? Te escribí una carta, el tío te la leerá. Sí. Xiaomi, la abuela está enferma. Debe ir a un gran hospital en la provincia para recibir tratamiento. Cuando Xiaomi saque 100 en el examen, la abuela volverá. ¿La abuela ya no quiere a Xiaomi? La abuela se fue a un lugar muy lejano. Pero Xiaomi todavía tiene que ganar dinero para comprarle una gran casa a la abuela. La abuela me dejó un mensaje para ti. Debes comer bien y vivir bien. Cuando crezcas, conviértete en un pilar del país. Y la abuela estará satisfecha. Director Jian, las muestras de sangre de los estudiantes de la escuela primaria de Jianchen ya han sido enviadas al hospital. Bien, voy para allá ahora. Tío Jian, ¿a dónde vas? No podré asistir a tu reunión de padres. Tengo cosas más importantes que hacer. Tío. Ya dije que tengo cosas más importantes que hacer. Tío, espera un momento. Tío, hace un poco de frío afuera. No quiero que te resfríes. Tío. ¿Hay algo más? No. Papá. Tú también abandonas a Xiaomi. Piedra, papel o tijera. Xiaomi, ¿cómo es que estás sola en la reunión de padres? ¿Dónde están tus papás? Cariño, no hables con ella, es solo una niña abandonada, sin padres. Mentiras. Yo tengo papá. Todos los padres aquí saben que su padre está en la cárcel. Yo creo que esta niña cuando crezca será igual que su padre. Un delincuente en la sociedad, ¿verdad? No hables así de mi papá. ¿Un niño se atreve a pelear con un adulto? Todos lo vieron. Esta niña tan pequeña ya se atreve a pelear con adultos, parece que es una niña sin crianza. Hoy te voy a enseñar una lección, ven aquí. Alto. ¿Qué están haciendo? Xiaomi, la maestra ya ha esperado 10 minutos. No dijiste que tu papá definitivamente vendría. La maestra odia a los niños que mienten. ¿Qué está pasando realmente? Maestra, no estoy mintiendo. Mi papá definitivamente vendrá. Niña, no tenemos tanto tiempo para esperarte aquí. Nuestro tiempo es muy valioso, lo sabes. Bien, la maestra esperará media hora más. Ya han pasado media hora, Xiaomi. ¿Te atreves a engañar a la maestra? Maestra, no te estoy engañando, espera un poco más. Mi papá definitivamente vendrá. La maestra te ha dicho que debes ser una persona con determinación, no importa cómo estés ahora. En el futuro debes ser útil para la sociedad. La maestra nunca te ha abandonado, pero hoy me has decepcionado mucho. Te haré quedarte aquí. Reflexiona bien. Maestra, dame un poco más de tiempo. Mi papá definitivamente vendrá. Niña, ya hemos perdido mucho tiempo. Sabes que en un minuto puedo ganar millones. ¿Para qué perder el tiempo con ella? Aunque esperemos hasta que anochezca, su papá no vendrá simplemente. Entonces, padres, entremos ahora. Vamos, vamos.
Xiaomi, la maestra acaba de recibir una llamada para decirte algo. Xiaomi, tu abuela se ha ido a un lugar muy lejano, no volverá. ¿Sabéis, Xiaomi? Hay muchas cosas que las personas no pueden decidir. Profesor, no me mientas, Xiaomi lo sabe. Mi abuela ha fallecido, ¿verdad? Profesor, no pude ver a mi abuela por última vez. Mi abuela dijo que algún día se iría para siempre. Nadie puede estar siempre a mi lado, Xiaomi. Xiaomi, Profesor, no sigas hablando, me voy a casa. Ve a ocuparte de tus asuntos. He mentido, no tengo padre. Estoy cansado, quiero irme a casa. Xiaomi. Sr. Jian, estos son los informes médicos de todos los estudiantes de la escuela primaria experimental. Xiaomi. Bienvenidos, padres. El crecimiento de los niños requiere nuestra cooperación entre la escuela y el hogar en este examen. Xiaomi, quien siempre ha estado entre los mejores, terminó siendo la última de la clase, arrastrando mucho a la clase hacia atrás. Con esa apariencia impecable, pero su hijo sacó el último lugar. ¿No sería mejor que en lugar de preocuparte tanto por tu ropa te preocuparas más por tu propio hijo? La tarea principal de un estudiante es estudiar. Padre de Xiaomi, como padre del niño, por favor, sube a dar unas palabras. Yo. Sr. Jian, solo te pido ayúdala. Aunque sea un poco, aunque solo sea un poquito. Para que sienta algo de amor paternal. Yo soy el padre de Xiaomi. Quizás muchos de ustedes nunca me han visto. Hoy he sido invitado a la reunión de padres de Xiaomi. Y me siento honrado, pero también muy nervioso. Hoy, aprovechando esta oportunidad, quiero decirles algo. El mal desempeño académico de Xiaomi ha arrastrado a la clase hacia atrás. Por eso les ofrezco mis disculpas. Basta ya de preámbulos. Tu hijo sacó el último lugar. Arrastró a la clase y eso es culpa tuya como padre. El desempeño académico nunca ha sido el único estándar para juzgar a una persona. Ser mal estudiante no significa tener una mala personalidad. Una baja calificación no indica falta de habilidades. Deberíamos enfocarnos más en la moral de los niños, educación en valores y en inteligencia emocional. Estos serán los factores más importantes al entrar en la sociedad. Si estudias bien, sirve al país. Si no estudias bien, quédate en casa con la familia. Si realmente fuera mi padre, sería maravilloso. En realidad yo Lo entiendo, lo noté. Su abuela falleció. Debe haber sido un golpe muy duro para ella. Lo siento, Xiaomi. Siempre te molestábamos antes. Realmente no sabíamos que tu abuela había fallecido. Gracias a todos. Pero mi abuela no me dejaba comer dulces. Hacen mal a los dientes. Gracias por ayudarme con la reunión de padres. Ahora que terminó la reunión de padres, puedes irte. ¿A dónde irás luego? Puedo caminar sola a casa.
Yo me iré primero. Voy a ordenar mis cosas y mañana vengo a buscarte. Ay, nuestra Xiaomi ha crecido tanto pronto. Superará a la abuela. Está rico, esto lo comía la abuela. Lo más rico, la abuela no podía comerlo. Lo que sobraba era para Xiaomi. Abuela. Señor Jian, toda la información que recopilé está aquí. Son familias relativamente acomodadas que nunca han tenido hijos. Señor Jian, ¿se siente mal? Le pedí al chef que prepare costillas de res llegaran pronto. No es eso. Tío, come rápido. ¿Siempre comes esto? ¿Cómo puedes tragarlo? ¿No hay agua? Esto me lo compró la abuela. Tío, come rápido. Esto no sirve, necesito una familia que realmente quiera bien a Xiaomi. La abuela de Xiaomi acaba de fallecer. Está muy sensible ahora, lo que más necesita es cariño. Te doy 2 días. Debes encontrar una familia adecuada para adoptar a Xiaomi. Puedo cubrir todos los gastos. Sí, señor Jian. No comeré, no tengo apetito. Hermano, cuñada, ¿cómo llegaron aquí? Jiang Chen, te lo ruego. Salva a nuestra Fan, por favor. Fan tiene leucemia. La cirugía cuesta 800.000. Tú sabes cómo está la empresa de tu hermano. Te lo suplico, cuñada, te lo suplico. Salva a Fan, por favor. Hermano. Levántense rápido, esta noche haré que Xiaoli les transfiera 1 millón a su cuenta. Gracias. Gracias, Xiao Chen. Cuando tu hermano se recupere te devolveré 100 veces, 1000 veces más. Entonces nos vamos primero. Ah, por cierto, hermano, cuñada. Estoy buscando una familia adoptiva. Ese niño es muy desdichado. No me siento seguro dejándolo con otros. Si ustedes pudieran adoptarla, yo puedo cubrir todos los gastos de su familia. Está bien, está bien. Bueno, entonces mañana la llevaré a su casa. Abuela. Xiaomi definitivamente comerá bien. Vivirá bien. Para que no te preocupes. En el cielo debes recordar. Avísate cuando haga frío. Tomar tus medicinas a tiempo. Debes recordar. Recordar a Xiaomi. Tan rápido ya no me reconoces. Te llevaré a un lugar. Tío, ¿puedo no entrar? Xiaomi, el tío vendrá a visitarte seguido. Debes aprender a crecer. La abuela también te está mirando desde el cielo. Abuela. Ya llego. Cuñada, este niño es un poco tímido. No pasa nada, poco a poco se acostumbrará. Xiao Chen, ¿no te quedarás a comer algo antes de irte?
Tengo cosas en la empresa, mejor me voy ya. Está bien. Xiaomi, de ahora en adelante. Debes portarte bien, ¿entendido? Tío, ¿volverás a visitar a Xiaomi? MN. Ven, Xiaomi. Dile adiós al tío. Me voy. Xiaomi, ¿no has comido todavía? La comida acaba de estar lista. ¿Cómo puedes cargar con estas cosas viejas si ya vas a comer? Dámelo aquí. Estas no son cosas viejas. Esta es la ropa de mi abuela. Mi abuela falleció. Está bien, vamos a comer. Xiaomi, ¿por qué solo comes arroz? ¿Por qué no comes carne? Vamos, come. Sí, vamos. Deja que tu hermano coma la carne. Yo puedo comer solo arroz. Hasta llenarme. Doctor Lin. Hace un tiempo hicimos un chequeo médico en la escuela experimental. La médula ósea de uno de los niños coincide perfectamente con la de su Fanfan. Si podemos llegar a un acuerdo. Su Fanfan tiene salvación. Abuela, no te preocupes. El tío y la tía me tratan muy bien. Xiaomi tiene una familia ahora. ¿Dónde está Xiaomi? ¿Qué? ¿Se fue? No podemos dejarla ir si se va. ¿Qué haremos con la enfermedad de Fanfan? Quedan pocos días para el trasplante de médula ósea de Fanfan. Sin importar que debemos encontrarla. Busquen, sigan buscando. Tío y tía, ¿ya despertaron? Papá, mamá tienen que probar la comida que hizo mi hermana. Está deliciosa. Acabo de comer media taza de arroz. Es verdad, Fanfan ha comenzado a comer. Fanfan, estás comiendo. Fanfan está comiendo. Papá come. Cariño, ¿qué pasa? ¿Quién puso la foto de alguien fallecido en casa? ¡Qué mala suerte, Xiaomi! ¿Todas estas cosas son tuyas? Xiaomi, claramente te preparé una habitación, pero dijiste que no irías a tu habitación. Trajiste algo tan aterrador. ¿Qué haces trayéndolo a la sala? No es así, es que tengo miedo de ensuciar la cama tan limpia. Si a los tíos no les gusta, lo guardaré ahora mismo. ¿A quién le gustaría tener un retrato funerario en casa? Te dije que lo tiraras. Tíos, realmente no puedo tirarlo. ¿Por qué no puedes tirarlo? Mi casa no es como la tuya. Tan descuidada, tu abuela ya falleció. ¿Para qué lo guardas? ¿No tienes miedo de tener pesadillas? Te advierto, tíralo. O lo haré yo mismo. Tía, es el único recuerdo que me dejó mi abuela. Mi abuela me crió. El cariño de mi abuela, no lo olvidaré en toda mi vida. Xiaomi puede cocinar, puede trabajar. Con tal de conservar las cosas de mi abuela, hago lo que sea. ¿Qué puedes hacer? Tía, por favor, no pises la foto de mi abuela. Ah, Xiaomi, si quieres conservar esta foto de mala suerte no está mal. Pero tienes que prometerme una condición.
Yao Yao. Director Jian aún no ha firmado. ¿Cómo es que es 1.000.000 más que la última vez? Es la factura que su hermano trajo esta mañana. Dijo que es por el niño que ayudó a encontrar una familia adoptiva. Los gastos de Xiaomi son bastante altos y una gran parte se gasta en el tratamiento del joven Fanfan. En resumen, es más que la última vez. ¿Cuánto puede gastar un niño? Justo hace días que no voy a ver a Xiaomi. Voy a salir un rato, hoy no atiendo a nadie. Xiaomi, levántate. Tu tío Jiangchen acaba de llamar y dijo que viene. Ven. Esto es lo que te compró tu tío. Dime la verdad, ¿los tíos te tratan bien? Xiaomi. Si los tíos no te tratan bien. Cuando venga el tío Jiangchen, seguro que te quejarás, ¿verdad? ¿Por qué? La tía no solo se quedó, me compró las cosas de mi abuela. Zapatos nuevos y ropa nueva. La situación de la casa de la pequeña tía Mi, lo sabes, lo gastamos en ti. El costo es muy alto. Así que... Aquí viene. Sí. Solo siéntate. Come, mi pequeño. Come más. ¿Cómo se siente que Xiaomi no se ha visto en unos días? He perdido mucho peso recientemente. ¿Qué pasa? Mira nuestra casa todos los días. El pescado grande y la carne no son menos. Supongo que el pequeño Mi es. Pensando en su abuela. Sí, sí. El pequeño Mi no come comida deliciosa. Déjalo para la abuela. Este niño es filial. La pequeña Mi viene conmigo. Pequeña Mi, me dices la verdad, Son. Te intimidé. No, tíos y tías son muy amables conmigo. Lo hice accidentalmente. Tío, ¿puedo volver a mi casa? ¿No te diviertes aquí? La situación de la casa de la pequeña tía Mi. ¿Sabes lo que gastamos en ti? Especialmente grande. No solo yo veo. La situación de la casa del tío y la tía no es buena. Están en mí todos los días. El costo también es grande, creo que soy para ellos. Es una carga. Hermano, cuñada. En estos días Xiaomi debe haberte agregado muchos problemas. Por favor, ten más responsabilidad. Sin problemas, sin problemas. Esta tarjeta es de 10 millones. Es más que suficiente para ver a Fanfan. También puedo organizar un avión especial. Ir al extranjero. Pero el dinero en esta tarjeta. No solo para Fanfan, sé que tienes mucho dinero. Pero espero que la próxima vez que esté aquí. Hermano, entiende, no te preocupes, hermano, pon mi pequeño. Envíame a tu hermano y a tu cuñada. No la trataré mal. Tranquilo, no te preocupes. $1.000.000. Vete a dormir, buen chico. Buen chico. Tía. Voy a ayudar. No, y no hace falta que cocines, Xiaomi. Ve y espera tranquilamente. MMM.
hermano. También está tan feliz. Mamá dijo que mi leucemia tiene cura. Encontraron a alguien que puede donarme médula. Leucemia. Es una enfermedad que puede ser mortal. O entonces, mi hermano tiene cura. MMM. Vamos a comer. Tía, ¿por qué hoy? ¿Hay tanta comida deliciosa? ¿Hay alguna fiesta? Todo esto lo hice para Xiaomi. Xiaomi debe comer bien hoy. ¿De acuerdo? Tía, he hecho algo malo. ¿Qué te ha molestado? Sé que en casa de la tía no les gusta tener fotos de la abuela. Xiaomi puede llevárselas. Estos días les he causado molestias cuando Xiaomi gane dinero. Definitivamente te lo devolveré. Xiaomi, la tía sabe que eres un niño comprensivo estos días. He sido muy estricta contigo en realidad solo. Quería que supieras cómo es. Una verdadera familia debe ser que la tía te ha lastimado, ¿verdad? No, la tía ha sido muy buena conmigo. Me ha hecho sentir como es una familia. Te digo la verdad, tu hermano Fanfan tiene leucemia. Solo le quedan 3 días. Si nadie está dispuesto a donarle médula pronto, dejará este mundo Xiaomi. Realmente no queremos perder a Fanfan. La tía no te ha tratado mal, sé que eres un niño agradecido. La tía te lo suplica. Salva a Fanfan, ¿de acuerdo? La tía se arrodilla para ti, pequeña Mi. Sí. El Dr. Lin está dispuesto a cambiar la médula ósea de Fanfan. Lo encontramos y podemos hacerlo ahora. Prueba de médula ósea. Señorita Su está ansiosa por salvar a su hijo. Puede entender mi estado de ánimo, pero tengo que conseguirla. El consentimiento del tutor no es antes que tú. No nos dice que mientras encuentres la voluntad de dar, Fanfan cambia la médula ósea. ¿Esta cirugía puede empezar de inmediato? El tiempo de Fanfan se está acabando, pero sigue las reglas. Lo entiendo, todos ustedes son mentirosos. Tía Mi, por favor. La tía realmente no puede perder a Fanfan. ¿Puedes ayudar a la tía? La abuela dijo, sé bueno. Ahora, soy yo. Es hora de pagar. Doctor tío, deja de pelear. Son mis guardianes. Estoy dispuesto a cambiar la médula. Por favor, programe la cirugía. ¿Ha comenzado la cirugía? Listo para proceder, pero descubrimos durante la extracción de médula ósea el tipo de sangre del pequeño Mi y el del SR Jiangchen. Altamente similar. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te equivocas? El tipo de sangre del SR Jian es extremadamente raro. ¿Alguna vez has memorizado? La pequeña Mi es huérfana. Antes dependía de su abuela, porque era demasiado pobre antes. Perdí repetidamente el examen médico de la escuela. Jian, donde estamos dibujando. En el proceso de la médula ósea se encontró uno llamado. Los niños de Little Mi coinciden exactamente con su tipo de sangre. Dr. Lin. Arlene, ¿la operación va bien? Mi hijo no tendrá ningún problema. Esta operación nos negamos a realizar. El pequeño Mi, este niño. Es muy probable que con Jiandong. No se puede llevar a cabo en nuestro hospital de Jian. Es tu responsabilidad salvar a los muertos y curar a los heridos. ¿A qué te refieres? ¿Sabes cuánto tiempo esperábamos? ¿Médula ósea compatible? Ahora me dices que no se puede hacer. Lo siento, señor Jian, esta cirugía. Realmente no podemos hacerla, se lo digo. Jianchen es mi hermano menor, Fanfan es su sobrino carnal. Te ordeno que de inmediato, con el más alto estándar, completes esta cirugía. Te pregunto por última vez. ¿Puedes hacerlo o no? No está bien, no puedes hacerlo. Hay muchas personas que pueden hacerlo. Dr. Zhang. Director Su. Fuera, ¿saben cuál es la relación entre el director Jian y Xiaomi? Están actuando de manera irresponsable. Contra su voluntad. Cállense si no quieren ser despedidos. Lárguense de lo contrario. No seremos amables con ustedes. Fuera. Doctor, muchas gracias por su esfuerzo. Le dejo a mi hijo en sus manos, está bien.
Detengan la cirugía de inmediato. La cirugía fue un éxito, la médula ósea se trasplantó con éxito. ¡Qué bien! ¿Y Xiaomi? El otro niño ya no tiene latidos. Xiaomi. Director Jian, usted. Director Lin, durante la cirugía. El otro niño ya estaba en estado crítico. Si no se trata a tiempo, la tasa de supervivencia es solo del 5%. Trátenlo de inmediato rápido. Oye, Xiao Chen. No te preocupes demasiado. Fanfan en el futuro sabrá que fuiste tú quien lo salvó. Cuando crezca seguro te lo agradecerá. ¿Tienes humanidad? Estás viendo a un niño vivo que está a punto de morir frente a ti y aún dices esas cosas frías. ¿Se te comió la conciencia un perro? ¿Qué estás haciendo? ¿La vida de Xiaomi no es vida? Xiao Chen, él es tu hermano. ¿Cómo le hablas así a tu hermano? En un momento como este, ¿todavía estás del lado de los demás? Exacto, Fanfan es tu sobrino carnal. Ni siquiera te preocupas por tu sobrino y con el que recogiste de la calle. Te preocupas todos los días, te digo Jianchen. Me has decepcionado mucho. Creí que los consideraba familia, pero no se lo merecen. Jianchen, ¿ya has terminado de actuar como el gran jefe? Incluso si ella muriera, ¿qué importa? No hables de ti. Incluso si mi tío viniera hoy para salvar el linaje de la familia Jian, él también lo haría. No uses a mi padre para presionarme hoy. Cortaré definitivamente la relación con ustedes. Los 10 millones anteriores considérenlos como un regalo mío. Esos 10 millones me hicieron ver claramente su verdadera naturaleza. Me avergüenzo de tener parientes como ustedes. ¿Qué? Repítelo, ¿vas a cortar la relación conmigo por ese pequeño mendigo? Diarlin, ¿hay alguna posibilidad de salvar a Xiaomi? Estoy dispuesto a pagar cualquier precio por salvarla. Ya estamos haciendo todo lo posible, pero la tasa de supervivencia es muy baja. Diarlin, se lo ruego. Por favor, salve a Xiaomi. Si puede salvarla. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Director Jian, no es cuestión de dinero. Hay un método para salvar a Xiaomi, pero requiere que asumas un gran riesgo. Asumir el riesgo es mi responsabilidad. Si hay una mínima esperanza, estoy dispuesto a intentarlo. El único método actual es necesitar una gran cantidad de sangre. Solo ustedes dos son del tipo de sangre especial. El donante solo puede ser usted. Esto no es posible. Esto definitivamente no es posible. Xiao Chen, ¿cómo puedes? ¿Por un extraño jugar con la familia Jian? Xiao Chen, ahora llevas sobre tus hombros todo el grupo Jian. No ¿lo sabes? finjas compasión aquí. Xiaomi está así hoy por tu culpa. No mereces mencionar a la familia Jian. Xiao Chen, tu hermano solo quiere lo mejor para ti. No sigas obstinado. ¿Yo obstinado? Si realmente quisieran lo mejor para mí, nunca abandonarían a Xiaomi. Valoro a Xiaomi más que mi propia vida. No he tenido la oportunidad de tratarla bien, y ya la llevaron al quirófano para extraerle médula. ¿Qué magia tiene ella que te preocupa tanto? No quiero perder más tiempo hablando con ustedes. Hoy este asunto me ha hecho ver claramente su verdadera naturaleza. Diarlin. Estoy listo para la cirugía. Organícela lo antes posible. Bien, ven conmigo. Amor, esta pequeña Mi tiene el mismo tipo de sangre que Jianchen. ¿Será que ella es la hija perdida de Jianchen durante tantos años? Si esto es cierto, hoy hemos llevado a su hija biológica al quirófano. Si el tío mayor se entera, definitivamente no nos perdonará. Enfermera, este es el registro de trasplante de médula de la pequeña Mi. ¿Podrías vendérmelo? Te ofrezco 500.000. Lo siento, señor, tenemos normas. No Este podemos revelar hospital información es de de los nuestra pacientes. familia Jian. ¿Cómo puedes? ¿Ofrecerme otros 500.000? Piensa. ¿Cuánto ganas al mes en este hospital? Con este millón tendrás asegurada tu vida. Cuando renuncies, ¿verdad? Piénsalo bien. Si esta pequeña Mi es realmente la hija de Jianchen. Lo que estamos haciendo es asesinato premeditado. No podremos escapar. ¿Qué hacemos entonces? Solo podemos Un hacer cambio de bebés, reemplazar el verdadero por el falso. Entonces incluso frente al tío mayor, él podrá culpar a Jianchen, mientras que nosotros obtendremos todo de Jianchen, y esta pequeña Mi desaparecerá completamente de este mundo. Hola, ¿te gustaría darle a tu hijo
¿Un buen futuro? ¿Qué quieren hacer? No se preocupen, aquí tengo. Un cheque de 5 millones. Solo necesito que ustedes dos colaboren conmigo en una actuación. No solo su hija tendrá atención médica asegurada, sino que también vivirá una vida sin preocupaciones. ¿Qué les parece? Niño, ¿cómo te llamas? Me llamo Sin. Niño, a partir de ahora te llamarás Mi. ¿Lo recuerdas? Sí, Lo siento, doctor Lin, mañana no necesitas venir a trabajar. El director Jian ha ordenado tu despido. Considera que no eres digno de tu posición. Director Jian, donar mucha sangre puede causar un gran daño a tu salud si no puedes continuar. Puedes detenerte. Hijo, es mi culpa que hayas terminado así, no te preocupes. Pase lo que pase, no permitiré que sufras más daño. Sr. Jian, no tenga miedo. Su tipo de sangre coincide con su decisión oportuna de transfusión de sangre. Es correcto, me temo que no podré volver al cielo. Por favor, tenga la seguridad. La pequeña Mi puede escucharme. Todo esto es culpa mía. Pero puedes estar seguro de que pase lo que pase. Soy tu mejor respaldo. Puedo darte lo que otros no pueden darte. Jiandong, tienes que renunciar a la extracción de sangre ahora. Tu ritmo cardíaco se ha reducido a... No sigue fumando o... Detendré toda la inversión en su hospital. el tío debe ser por mí. He sufrido mucho. No puedo darle más problemas. Pequeño Mi. Estás despierto. Tío. Lo siento, lo siento. ¿Te lo daré de nuevo? Problema. No es mi culpa, no debía verte. Envíalo a mi primo estos días. Te hicieron daño. Tío. Enfermedad del hermano Fanfan. ¿Está curado? ¿Little me ayudó a mi hermano? Sí, Sé que soy una carga. Iré al orfanato. Nunca te lo daré de nuevo. Problema. no. Perdió el pequeño Mi de ahora en adelante. Los dos somos inseparables. Tío, ¿por qué me traes aquí? Por supuesto que es para comprar ropa hermosa para la pequeña Mi. Y te llevaré a casa. Tío. La ropa aquí debería ser cara, ¿verdad? No lo compremos. Sin ropa bonita. ¿Por qué vas a casa a ver al abuelo obediente? Hola, señor, ¿qué necesito? Encuentra algo de ropa que le quede bien. Tío. Mi vestido. Se puede usar por años. Mejor no malgastar dinero. Xiaomi, no te pongas nerviosa. Al abuelo le gustan los niños limpios. He deseado muchas veces que después de encontrar a mi hija biológica, pudiera traerla aquí. Comprarle este bonito vestido, ven. Prueba este, póntelo para que lo vea. Ya que al tío le gusta, entonces Xiaomi se lo pondrá para él. Se le ve muy bien puesta. Así es como me imaginaba a mi hija. Este es paga con tarjeta. Xiaomi, te llevaré a casa.
¿Padre, quién es ella? Jianchen, ya hemos encontrado a tu hija biológica. Ven, conoce a tu padre. Llámalo papá. Papá. No llames así, no soy tu padre. Tú, como nosotros todos estos años, has estado buscando a tu propio hijo. Ahora que el niño ya tiene paradero, está frente a ti, en tu corazón. ¿No hay ni una pequeña ola? Imposible, ella no es mi hija. Mi hija es Xiaomi. ¿Cómo que imposible? Este niño, su asunto lo hablaremos después. Este es el informe de prueba de paternidad. Tu primo y su esposa acaban de traerlo del hospital. Ella es tu hijo biológico. ¿Otra vez ustedes no les había cortado la relación? ¿Qué hacen en nuestra casa? Este asunto realmente no tiene que ver con nosotros. También lo descubrimos por casualidad, también estamos sorprendidos. Señor Jian, este es el certificado de adopción de Sinsin del orfanato. Aquí está el certificado de nacimiento de Sinsin y los documentos de prueba. Todos los documentos los he visto y coinciden completamente con la situación en que se perdió mi nieta. Encontrar al niño es el mayor deseo de nuestra familia. Ahora que el niño ya ha sido encontrado, ¿qué estás negando? Imposible. Le he dado sangre a Xiaomi en el hospital. Su tipo de sangre coincide completamente con el mío. Xiao Chen. Ese día cuando te estaban transfundiendo, tu hermano estaba preocupado por ti. Temía que te estuvieran engañando con este niño. Así que cuando te operaron, hicimos la prueba de paternidad de ustedes dos. Esta pequeña ella no es tu hija. Tu mierda. Cállate, tu primo. Ya te ayudé a explorar los hechos, todavía estás obsesionado con tu hijo. Está parado frente a ti y tú tienes uno. El chico salvaje está loco cuando se va a casa. Llévate a este niño de aquí. Suéltame. Papá. Te ruego que no te lleves a la pequeña Mi. Jianchen, ¿estás tratando de enojarme? El niño acaba de terminar la operación. Ahora si la llevas lejos. Jianchen ahora. Me decepcionó cada vez más. Ella no tiene nada que ver con nuestra familia Jian. ¿Por qué debería dejarla aquí? ¿Estás arrodillado por un extraño? Tenemos 10.000 taels de oro debajo de las rodillas de la familia Jian. ¿Qué tipo de sistema es perder la red? La cara de nuestra familia Jian. Papá, escúchame. Tío Jian. Debes estar sufriendo. Sé que quieres protegerme. Pero no quiero que te lastimen por mí. Abuelo, por favor, no le pego al tío Jian. Sé que no puedo. Es la hija del tío Jian. Soy un huérfano. No es digno de un papá tan bueno. Me puedes hacer lo que quieras, pero no intimides al tío Jian. Pequeño Mi. Cállate y no estás calificado para hablar conmigo. Esta familia Jian sin su ubicación. Papá, no me digas. Sr. Jian, no se preocupe. Este colgante de jade fue cuando adopté Sinsin. Lo hemos encontrado en los brazos de Sinsin durante tantos años. Guárdalo y espero encontrar a su padre algún día. Este es el colgante de jade ancestral de la familia Jian. ¿Qué más puedes decir? Papá, no me quieras, ¿sí? ¿Es realmente mi hija? ¿O me equivoqué? Sin. Puedes no creer las palabras de tu primo, pero no puedes no creer en este colgante de jade. No es el que pusiste personalmente en el regazo del niño hace años. Este colgante de jade es una prueba irrefutable. Despierta ya. Mira bien a tu propia hija. Tengo aquí un colgante de jade que Jianchen le dio a su hija en su momento. Hice una copia idéntica para que la llevéis. Este colgante de jade llevará a Sinsin. Cuando Jianchen vea este colgante, seguro que pensará que Sinsin es su hija biológica. ¿No será esto un poco arriesgado? ¿De qué tienes miedo? Solo así, Tu hija. no tendrá que preocuparse por buscar atención médica. Jianchen se encargará de todos estos problemas. Sinsin ha estado con vosotros tantos años. Solo estando con la familia Jian encontrará su mejor destino, ¿lo entiendes?
Padre, no me importa si Xiaomi es o no mi hija biológica, pero en mi corazón ya es mi hija. No puedo abandonar a Xiaomi solo porque aparezca Xin. Así que padre, quiero pedirte. Si Xiaomi también puede quedarse. No puede ser ese Xiao Chen, lo sé. En tu corazón no puedes dejarlo pasar, pero mírala. ¿Qué derecho tiene ella de entrar en nuestra familia Jian? Esta niña solo debes considerarla como una pequeña interrupción en el curso de tu vida. En un tiempo lo olvidarás, realmente vas a enfrentarte a tu tío por esto. Exacto, Xiao Chen. Calle. Tío, déjame ir estos días. Te he causado muchas molestias. Si mi padre no me quiere, Xin se irá ahora mismo. Xin, no vas a ir a buscarla. El tío me ha ayudado tanto. Ha hecho todo lo posible, no puedo permitir que pierda a su hija por mi culpa. De lo contrario se sentirá muy triste. No te vayas. Ay, Xin. qué dolor, ¿por qué Xiaomi empujó a Xin? Xin. Cariño, ¿cómo pudiste empujar a nuestra Xin? Tan pequeña y con un corazón de serpiente, te voy a matar. Detente, creo que no fue intencional. Jian Chen ahora mismo. Todavía la defiendes, ella acaba de casi mata a tu propia hija. Yo no la empujé. Tío, créeme. Mira lo que has hecho esta pequeña. Incluso se atrevió a maltratar a la descendencia de nuestra familia Jian. Y tú no hiciste nada. Tío Jian, realmente no lo hice. Solo quería ayudar al tío a mantener a Xin. Jian Chen, abre bien los ojos. Y mira qué clase de chica has traído a casa. Hay esta niña. Es muy astuta solo para quedarse en nuestra familia Jian con todas las comodidades. Incluso ideó este plan para atacar a Xin. Si dejamos a esta niña aquí, la familia Jian nunca tendrá paz. Pequeño Chen, ¿no lo ves? Esta niña nunca será de confianza. Con las tácticas que usó no se sabe con quién ha estado aprendiendo esas malas costumbres. ¿No ves el peligro de tener a alguien así en casa? En el futuro no sabemos qué podría hacer. Tío, realmente no la toqué. Tan pequeña. Ya sabe competir y buscar atención. Cuando crezca, será un verdadero problema. Ya basta, no es necesario. Seguir atacándola a ella no es el tipo de niña que piensan. Es mi culpa, Xin apareció de repente y hizo que Xiaomi se sintiera mal. Xiaomi, por favor, no me pegues. El tío ha sido muy bueno conmigo. No puedo hacer que se sienta incómodo. Esto solo lo pondrá en una posición más difícil. Tío, me voy. No me gusta esta casa llena de maldad. Me voy si me voy. Todo se resolverá y el tío ya no pelearía con el abuelo. Xiaomi. No es tu culpa, es mía. No te protegí lo suficiente. Tío, lo entiendo. Aquí no hay lugar para mí, ya lo sabía. Soy solo una niña que nadie quiere. La abuela ya se fue, ahora puedo. Vive bien tu vida. Has ayudado mucho a Xiaomi. Xiaomi ya está muy agradecida. Xiaomi, ¿y nosotros? Tampoco somos personas de sangre fría siempre y cuando en el futuro no tengas nada que ver con nuestra familia Jian. Lo de hoy nadie lo dirá, nosotros tampoco insistiremos en perseguirte, eres una chica comprensiva. Dejémonos algo de dignidad. Sí, Xiaomi, también estuviste en nuestra familia Jian. Por un tiempo sabes lo bien que te tratamos. Lo sabes. El dinero no es un problema, el subsidio de reubicación no te faltará después de salir. Cuídate. Xiaomi no necesita el subsidio de reubicación. El tío Jian ya ha ayudado mucho a Xiaomi. No los molestaré más, me voy. Xiaomi, no te vayas. Este asunto aún tiene solución. Te lo prometí. No te abandonaré yo. Cumpliré mi promesa. Tu salud aún no está bien ahora. No me sentiría seguro dejándote en casa. Tío Jian, tratas bien a Xiaomi. Xiaomi lo sabe. Salvé la vida del hermano Fanfan.
Como agradecimiento por tu bondad, ya no apareceré más frente a ti. Considera a Xiaomi solo como una pasajera. Xiaomi, ¿qué estás diciendo? Nunca te he considerado una pasajera. Mejor que te vayas más tranquilo. Xiaomi. Lo siento. Gracias, papá. Señores, han trabajado duro. Aquí hay un cheque de 10 millones. Gracias por cuidar a mi nieta Sinsin durante tantos años. Confíen en dejarnos a Sinsin 10 millones. Es demasiado. Gracias al señor Jian. Sinsin en el futuro. Escucha a tu abuelo y a tu papá, nos vamos ahora. Vamos, Xiao Chen. Sinsin es de la sangre de la familia Jian. El sufrimiento de Sinsin durante tantos años no puede ser en vano. Decido transferir el 20% de las acciones del grupo a Sinsin. Padre, usted decide. Tío, esto es un poco apresurado. Sinsin es joven y ya tiene tantas acciones. Atraerá la atención de gente mala. Además, esta Sinsin acaba de llegar a la familia Jian. Déjala que se familiarice primero. Ese tío, además, si usted de repente transfiere tantas acciones, los otros accionistas tampoco estarán de acuerdo. Ya he tomado una decisión y haré todo lo posible para cumplirla, pero tío, no me convenzas. Así está decidido. Jian Chen lleva personalmente a Sinsin a la empresa para hacer los trámites. Otro día, hoy tengo cosas importantes que hacer. Ven, Sinsin, ven con el abuelo. Pequeño Li, ahora mismo ayúdame a investigar los antecedentes de los padres de Sinsin. Sí. Por cierto, ayúdame a concertar una cita con el Dr. Lin, lo necesito ver ahora. Señor Jian, el Dr. Lin renunció repentinamente hace 2 días. Ahora no se sabe dónde está. Abuela, de ahora en adelante en esta casa solo quedará la pequeña Mi. Abuela, ¿estás bien en el cielo? Te extraño mucho. La pequeña Mi recientemente ha pasado por muchas cosas. Profesor Sen, ¿qué haces aquí? Pequeña Mi, el profesor te ha buscado varias veces. Pero no estabas en casa. ¿Dónde has estado últimamente? He estado con Jian. Papá. Pequeña Mi, si tienes algún problema, puedes decírmelo. Hace mucho que no vas a la escuela. La escuela no ha podido contactar a tu familia. El profesor está muy preocupado por ti. Profesor, ¿has venido a pedirme la matrícula? Espera un poco más, poco a poco ganaré dinero para devolvértelo. El profesor no ha venido a pedirte la matrícula. El profesor solo quiere saber qué está pasando. Profesor, tal vez en el futuro no pueda seguir yendo a la escuela porque no tengo dinero para pagar la matrícula. ¿Es por eso que te escondiste? Porque estabas preocupada por este problema. Pequeña Mi, no te preocupes. La matrícula. Tu papá ya la pagó. No solo no tendrás que pagar en el futuro, sino que también pagó todas las anteriores. Ven mañana a la escuela si no vienes. Te retrasarás en tus estudios. No dijiste que querías estudiar mucho y convertirte en una persona valiosa, ¿verdad? El tío Jian ya me ha ayudado. Mucho no puedo seguir. Gasté el dinero del tío Jian. Se lo tengo que devolver, profesora. ¿Podría devolverme la matrícula? ¿Devolvértela, Xiaomi? ¿Qué quieres hacer? Quiero dejar la escuela. Xiaomi, ¿por qué quieres dejar la escuela? ¿Puedes decírmelo, profesora? No tengo hogar ni familia. Ya no hay nadie que me cuide. Vivir o morir. ¿Y tu papá? ¿No se preocupa por ti? ¿Cómo puede permitir que dejes la escuela? Lo siento, profesora Sen. Ese no es mi papá. Lo alquilé en la calle. No quería que mis compañeros lo supieran. No tengo papá ahora. El tío ya se reunió con su familia. No puedo molestarlo más. Niña tonta, eres tan joven. ¿Cómo puedes dejar de estudiar? Debes estudiar duro y convertirte en un pilar del país. ¿Entiendes? Profesora, no te preocupes. Viviré bien en el futuro. Esta vez ya no tengo a mi abuela conmigo. Xiaomi, si quieres hacer algo. La profesora puede ayudarte, pero no puedo verte. Desviarte del camino, Xiaomi. Cualquier dificultad que tengas también puedes decírmelo. No dejes la escuela, ¿de acuerdo? No quiero causar más problemas a nadie. Mi abuela se fue. Realmente no tengo a nadie. Xiaomi, la profesora no te abandonará. No estás sola, me tienes a mí.
Y también a tus compañeros. Profesora Sensei, que eres buena conmigo. Estos años, si no fuera por tu apoyo para que estudiara, probablemente ya habría renunciado. Ya he pensado en mi futuro, no quiero causar más problemas a nadie. Pero, Profesora Sensei, no intentes convencerme más. Ya he tomado una decisión. Profesora, es tarde, deberías regresar. Xiaomi. Director Jian, sobre el caso del Diarlin hemos usado todos los recursos disponibles, pero aún no podemos descubrir la razón de su repentina renuncia. Ahora rechaza todas las llamadas. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿No tienes ninguna pista? Ni siquiera una idea aproximada. ¿No puedes averiguar nada? Así es, presidente Jian, hemos investigado por todos lados y no hemos obtenido nada. Solo sabemos que cuando renunció parecía estar muy alterado emocionalmente. Después de irse bloqueó todos los contactos. Y tampoco hay nadie en su casa. No puede esconderse para siempre. Sabemos que tiene una vieja casa en las afueras. Vayamos allí a ver si tenemos suerte. Preparen el coche, voy para allá ahora mismo. Presidente Jian, pero el señor Jian acaba de ordenar específicamente que hoy debe transferir las acciones a nombre de Sinsin. Eso puede esperar, no es urgente. ¿Cómo has venido? ¿Cómo me has encontrado aquí? ¿Por qué vienes a un lugar tan remoto sin motivo? He pasado estos días dedicándome a buscarte con mucho esfuerzo. ¿Buscarme? Tengo algo urgente que preguntarte. ¿Aún tienes el valor de buscarme después de todo lo que he hecho por ti? He estado corriendo día y noche para investigar el paradero de tu hija. Y tú usaste la influencia de los Jian para presionarme. ¿Tienes corazón o no? ¿Qué estás diciendo? No entiendo ni una palabra de lo que dices. Sigues fingiendo ahora que sabes que Xiaomi es tu hija, entonces puedes. ¿Qué has dicho? ¿Xiaomi es mi hija biológica? ¿Qué has dicho? Xiaomi es mi hija biológica. Aunque no tengo pruebas contundentes. La compatibilidad de médula ósea supera el 90%. Hice pruebas a ustedes, estoy seguro. Además, considerando el origen de Xiaomi, ¿cómo podría haber tantas coincidencias en este mundo? Independientemente de si Xiaomi es mi hija o no, después de pasar tiempo juntos ya la considero mi propia hija. Presidente Jian, esto es asunto suyo. No tiene nada que ver conmigo. Por favor, márchese. Quiero pedirte un favor. Ahora vienes a pedirme ayuda. ¿Dónde estabas cuando me obligaron a renunciar? ¿De qué hablas? ¿Qué ¿Quién te dices? obligó a renunciar? ¿Acaso no fuiste tú quien lo ordenó? Presidente Jian, ¿no fuiste tú quien lo organizó todo? El director del hospital me llamó para despedirme. Dijo que estaba investigando cosas que no debía, traspasando los límites de los Jian. No tengo idea de cómo te he ofendido. Imposible, nunca le pedí al director que hiciera eso. Aclara lo que dices, puede haber un malentendido. Tampoco entiendo, tú me pediste que estuviera atento a las personas con el mismo tipo de sangre que tú y lo hice. Nunca pensé que terminaría así. No sabía nada de esto, entonces, ¿por qué no me lo dijiste directamente? Te busqué. En aquel entonces tu familia Jian amenazó, diciendo que si me atrevía a decir una sola palabra, no podría seguir viviendo en Jianchen. Tengo una familia. Tu familia Jian es tan arrogante. ¿Debería arriesgar la vida de toda mi familia? Dr. Lin. Esto es un truco de Jian Yu, no fue una orden mía. Por favor, créeme. Presidente Jian, ¿todavía tiene sentido que finjas inocencia ahora? Nunca di una orden así, puedes estar tranquilo. Te aseguro que volverás al hospital lo antes posible. Pero antes de eso espero que me ayudes a encontrar la verdad y darle una explicación a Xiaomi. Creerte ahora, hasta he perdido mi trabajo. ¿Cómo puedo creerte? ¿Qué estás haciendo? Xiaomi es muy importante para mí. Espero que me digas qué pasó ese día. Ese día tu primo realmente actuó de manera sospechosa, estaba en el hospital con una pareja desconocida en un rincón, conspirando en secreto. Claro que era él, tal vez. Desde el principio, cuando decidió adoptar a Xiaomi, todo esto fue un plan que él tramó. Fui demasiado confiado con el Dr. Lin.
Por favor, acompáñeme a la familia Jian. Ayúdeme a desenmascarar esta conspiración. Todo lo que has perdido. Te lo aseguro, Jian Chen, te será devuelto 10 veces. Y también te daré una explicación. Gracias a ustedes por ayudar a Jian Chen a encontrar a su propio hijo. Esta tarjeta tiene 50 millones. Es un pequeño gesto de agradecimiento. Tío, no hace falta que sea tan cortés. Somos una familia. Vimos a Xiao Chen tan triste y afligido por lo del niño. Como su hermano mayor no podía soportarlo. Sí. ¡Qué gran familia, primo! Para mantener tu posición en la familia Jian, realmente eres muy elocuente y distorsionas la verdad. ¿Qué quieres decir, pequeño Chen? Te estamos ayudando de buena fe a buscar a tu hijo. ¿Cómo le hablas a tu hermano? Cuñada, ¿ya has actuado suficiente? ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Jian Chen, te has pasado de la raya. ¿Todavía tienes este hogar en tu corazón? Ellos han estado ocupados cuidando a tu hijo. ¿Qué actitud es esa? Papá, has sido engañado. Todo esto es una conspiración de Jian Yu. Yo. Papá, ya no quieres a Xin Xin. Xin Xin siempre ha estado esperando tu regreso. Jian Chen, mira cómo has asustado al niño. Como padre, todavía tienes un poco de responsabilidad. No soy su padre y este tampoco es su hogar. Por alguien que no tiene relación familiar ni lazos de sangre conmigo. ¿Por qué debería tener responsabilidad? Si ella quiere irse, que se vaya. ¿Qué estás diciendo, papá? Soy tu hijo. A tu corta edad. Ya sigues mintiendo con los adultos. De mayor solo serás una amenaza. Papá, lo siento, no he mentido. ¿Cómo podría mentirte? Xin Xin es tu hija biológica. Aunque nos odies, no puedes desahogarte con un niño, ¿verdad? ¿Cuñada de quién es Xin Xin? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Ya has terminado de hacer escándalos? Te exijo que detengas inmediatamente este comportamiento irracional. Papá. Xin Xin no es mi hija. Hoy he traído a alguien para probarlo. Así es, señor Jian. Xin Xin definitivamente no es tu hija. Tu hija se llama Xiao Mi. Vi con mis propios ojos cómo planeaban sobre el asunto de Xiao Mi en el hospital. Fue todo planeado por ellos. Jian Yu primero hizo que el Diarling cargara con la culpa. Y luego dejó que Xin Xin se hiciera pasar por mi hija para intentar subir de posición, con medios tan despreciables. Todavía tienen la audacia de ser tan arrogantes. No me acuses falsamente, nosotros nunca hemos hecho eso. Sí, pequeño Chen. Puedes culparnos por haber enviado a Xiao Mi, pero no puedes acusarnos falsamente. ¿Cómo os atrevéis a mencionar a Xiaomi? Inicialmente la adoptasteis. Pero usasteis su médula. Para curar a su propio hijo buscaron a Xin Xin. Haciéndola pasar por mi hija no era por miedo a que me enterara de que Xiaomi es mi hija biológica. Xiao Mi es mi verdadera nieta, pero tu primo y su esposa. Ellos presentaron pruebas en ese momento. Por supuesto que tenían pruebas, porque para este complot arriesgaron ser expulsados de la familia Jian y nuestro tipo de sangre. Coincidía porque ellos falsificaron el informe. Incluso se atrevieron a engañarme a mí. Ahora las pruebas son irrefutables. ¿Qué más tienen que decir? Padre, esta vez no voy a dejarlo pasar. Voy a hacer justicia por Xiaomi. No, tío, este asunto no es como piensas. Déjame explicarte. ¿Todavía te atreves a justificarte? Por tu culpa, malentendí a mi propia nieta incluso. Yo mismo la eché de casa. Tío, todo esto es palabra de Jian Chen. ¿No recuerdas ese informe de análisis de sangre? El tipo de sangre de Xin Xin y Jian Chen coincidía por completo. El informe de sangre es falso, ya lo investigué antes de venir. Se confabularon con una enfermera. Todo quedó grabado en las cámaras. ¿Qué? Xiaoli estos días ha investigado a sus padres biológicos. Ellos no son los padres adoptivos de Xin Xin. Xin Xin es en realidad su hija biológica. Ustedes dos malvados. ¿Cómo se atreven a falsificar algo así? Tío, te lo suplico. Danos otra oportunidad solo. Cállate. A partir de hoy, no se les permite poner un pie en nuestra familia Jian. A partir de hoy, cortamos toda relación y a esta niña. Sáquenla de aquí, fuera. Tío, las cosas no son como piensas. Escúchame, tío. No es así. Tío.
Tío Jian, ¿qué haces aquí? Xiaomi, ¿estás bien estos días? El pequeño Mi ha estado bien recientemente. Tío Jian, no te preocupes. Pequeño Mi, lo siento. Soy yo, llega tarde. Te hizo sufrir solo. Tío pequeño Mi no es amargo. No tienes que disculparte conmigo. Vuelve con la hermana Xin, o el abuelo se enojará de nuevo. Pequeño Mi, en estos días. ¿Siempre has estado solo? El pequeño Mi ha crecido. Puedo cuidarme. ¿Ves que el pequeño Mi puede cocinar? También puede hacer las tareas del hogar. Está bien por la noche. Sale a recoger botellas y vender dinero. Tío Jian, ¿qué te pasa? Pequeño Mi, lo siento. Tío Jian, sé que eres bueno conmigo. Pero el pequeño Mi es una carga. No quiero que todos se molesten. Por cierto, el tío me lo dio ese día. Comprar una falda nueva. Ahora no tengo que. Con un vestido tan bueno. En realidad muy nuevo. Y el dinero. Es la matrícula que tengo de la maestra Sen. No quiero deberle nada a mi tío. Tú también te llevas este vestido. Hermana Xin, ¿puedes usarlo? Mi pequeño, es mi culpa. Vuelve conmigo, no te preocupes. Le dije a mi familia que sí. Pero a la hermana Xin no le gustó. A mi abuelo tampoco le caigo bien. Tengo miedo del abuelo. El abuelo te está esperando en casa. El abuelo me pidió que volviera por ti. No eres un niño que nadie quiere. Eres mi hija. Tío, no tienes que mentirme. Sé que me estás consolando. Lo digo en serio. No me llames tío Jian. Llámame papá. Nunca te dejaré. ¿En serio? Por fin Xiaomi tiene un papá propio. Vamos Xiaomi, vamos a casa con papá. Mamá Wan recuerda. De ahora en adelante la comida de Xiaomi debe prepararse por separado. Acaba de pasar por una cirugía y su cuerpo aún no se ha recuperado completamente. Asegúrate de que tenga una nutrición equilibrada además. Avisa al conductor que se encargue de llevar y traer a Xiaomi de la escuela. Entendido, señor Jian. Señor Jian. Papá, Xiaomi, ¿qué haces aquí? papá, aún no has cenado. Te he preparado la cena. Gracias Xiaomi, pero... De ahora en adelante no debes entrar a la cocina. No está la señora para eso, si te quemas las manos. Me daría mucha pena además. Mañana te llevaré al parque de diversiones, ¿te parece? De verdad. Claro que sí. De ahora en adelante papá estará contigo todos los días.